Bueno, damos inicio a nuestra vida del día de hoy. Eh, Muchas gracias a todos, Juan Camilo de Ginkgo, a Gustavo y a Rubén por estar con nosotros el día de hoy, por acompañarnos en este webinar y pues por presentarnos los equipos que vamos a empezar a manejar con Solaire. Voy a darles una breve introducción sobre Solaire. Eh, Nosotros somos una empresa que estamos desde hace 10 años en el sector. Estamos ubicados en Jumbo, Valle del Cauca. Somos una empresa que somos 100% distribuidora. Nos dedicamos a la distribución de equipos de los cuales somos representantes acá en Colombia, como es con Ginkgo, que somos distribuidores oficiales, AP System, Estructura Salurrac, inversores Fronius y CPS. También manejamos cable, MS4 y bueno, otros accesorios adicionales. Me presento, mi nombre es Catalina Palacio, soy la gerente general de Grupo Solaire. En la pantalla ustedes pueden ver todos nuestros datos, ahí está el dato de nuestros dos ingenieros comerciales y soporte, que es Andrés Escobar, ingeniero ambientalista, y Marley Esteves, ingeniero electricista. Los tres conformamos el grupo comercial de la empresa, entonces estamos pues para atenderlos y para eh, ayudarles en todo lo que ustedes requieran. Tenemos dos líneas de las cuales distribuidores, la línea solar fotovoltaica y la línea térmica, que es climatización de agua, de piscinas, de jacuzzi. Tenemos exclusividad de marcas aquí en Colombia, como es Cromagen, que es europea, y Thermopolis, que es americana. Tenemos nuestra marca de introducción, nuestra página web, encontrarán toda la información de los equipos que comercializamos, www.solaire.com.co. En el link que dice línea de productos, ahí pueden encontrar fichas técnicas y manuales de todos los equipos de los cuales somos distribuidores oficiales. Bueno, bienvenido Juan Camilo y Roberto. Vamos a empezar con Ginkgo. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, para acompañarnos en el día de hoy. Bueno, antes de empezar, quiero decirles que todas las preguntas vamos a responderlas al finalizar de cada uno de nuestros panelistas, o sea, Ginkgo y después AP System. Y hay una pestaña que dice preguntas y respuestas. Les agradezco a todos que nos hagan ahí todas sus preguntas para poder en orden dar las respuestas. ¿Listo? Entonces, bueno, Juan Camilo, muchas gracias. Roberto, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos. Y bueno, es todo suyo el escenario. Muchas gracias, Catalina. ¿Me confirma si puede ver la pantalla Sí, la ahora estamos mismo? mirando. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Como es de costumbre, la verdad que es muy bonito ver todo el interés que tienen los participantes de este evento y ver cómo en este webinar. También aprovechemos mucho el box de preguntas. Al final, como dice Cata, vamos a tratar de responder todas las que podamos. Las que no de pronto tengamos el tiempo, las responderemos vía correo por medio de Solaire. Entonces, para comenzar, mi nombre es Juan Camilo Navarrete, yo soy el representante de Ginkgo Solar en Colombia. Eh, y el día de hoy también nos acompaña Roberto Díaz, quien es nuestro gerente técnico para Latinoamérica. Eh, Como es costumbre, siempre lo invitamos a él para hacer todas esas presentaciones en donde vamos a hablar sobre nuevas tecnologías, también donde vamos a hablar de pronto también un poco temas técnicos que tengan preguntas ustedes. Hemos hecho también algunos otros webinars sobre buenas prácticas de instalación, mantenimiento, algunos temas específicos sobre tecnologías específicas, pero el día de hoy lo que queremos traer y lo que nos queremos enfocar es en los nuevos tipos de módulos que va a traer Solaire y los que va a tener disponible para Colombia. Como saben ustedes, y como ya lo comentó Catalina,
Jinko Solar es nuestro distribuidor oficial en Colombia y para la segunda mitad de 2020 tendremos muy buenos productos y unas novedades muy interesantes. Entonces, para comenzar, les comento rápidamente lo que es Jinko y una actualización muy rápida. Jinko Solar actualmente es el fabricante líder mundial de módulos fotovoltaicos con un volumen de ventas de más de 55 gigavatios a nivel mundial, lo que nos ha dado una cuota de mercado mundial de un poco más del 12%. Específicamente en Colombia hemos logrado unos hitos muy interesantes. En el 2018 logramos una cuota de mercado grandísima, en gran medida por el proyecto más grande instalado hasta el momento en Colombia, que es el de 86 megas de Enel. Y claramente, digamos que en un escenario más realista, en el 2019 logramos también otra muy buena cuota de mercado, 45% del total de los módulos traídos a Colombia. Para 2020 esperamos terminar con una capacidad de fabricación de módulos de 25 gigavatios y como lo saben muy bien, seguimos siendo el número uno en temas de bancabilidad. Para el primer trimestre de este año seguíamos manteniéndonos en el número uno de la lista Tier 1 de Bloomberg, pero también hemos estado apareciendo en otros nuevos rankings de bancabilidad que son bastante importantes y es creo que en donde podemos o en donde unos terceros pueden hablar un poco más sobre lo que es Jinko y el posicionamiento de Jinko a nivel de bancabilidad y a nivel de envíos. Este es uno muy interesante, la investigación de PBTech acerca de la bancabilidad de los proveedores. Recordemos que bancabilidad es un tema muy diferente de calidad de módulos y de pronto es algo que nos interesa mucho tener en cuenta al momento de financiar proyectos, al momento de buscar financiación de bancas privadas, segundo piso o bancos comerciales, en donde una rápida evaluación de los proveedores puede ser de mucha ayuda para los inversionistas. En este estudio de PBTech, este es el último que salió en este año, vemos cómo Jinko es hasta el momento la única compañía que ha mantenido la calificación AA desde el 2015, algo muy importante, como lo ven por encima del promedio de la calificación de todos los proveedores. Y dentro de este reporte se enuncia cómo Jinko ha sido durante los últimos 5 años el líder indiscutible en temas de bancabilidad y también cómo ha ido creciendo su nivel de volumen de ventas a nivel mundial, liderando, digamos que de lejos, el volumen enviado de módulos en toda la industria. En la gráfica derecha, esto es un informe que salió el día de hoy, quise actualizar esta presentación con este informe. Es un informe de PB InfoLink, lo podrán quizá incluso encontrar en internet el día de hoy, en donde se habla de los resultados de los volúmenes de ventas a nivel mundial en la primera mitad del 2020, en donde Jinko Solar por ya varios años consecutivos continúa siendo el líder indiscutible. Y claramente esto se podría de pronto hacer un símil con respecto a la cantidad de módulos que tenemos en este momento rotando a nivel mundial y la cantidad de clientes que están en este momento confiando en nuestra marca y confiando en el liderazgo que tenemos en este momento en tecnología. Para hablar un poco más acerca de nuestra estructura de equipo, Jinko Solar es una compañía que tiene oficinas a nivel mundial, pero específicamente en nuestra región, Latinoamérica, tenemos oficinas en Chile, en Brasil, en México, en Colombia, Panamá y Costa Rica, que podría decirse que es nuestra subregión. Tenemos un representante de ventas en Centroamérica, en Centroamérica y Caribe, que está ubicado en la ciudad de Panamá. Nuestro jefe o director de ventas está ubicado en Costa Rica y viendo todos los proyectos de gran escala en Centroamérica, Caribe y Colombia. Y en mi caso, que estoy basado en Bogotá, viendo los proyectos en generación distribuida en Colombia, Venezuela y algo de utility en Colombia ahora mismo.
ya para hablar un poco rápidamente de los proyectos de referencia que tenemos en Colombia, y luego darle paso a mi compañero Roberto, podemos acá ver rápidamente varios de los proyectos que tenemos, en donde hemos sido los proveedores para generación distribuida. Muchos de esos proyectos en techos, proyectos recientes como en Expo Solar, perdón, en Plaza Mayor, en donde se hace Expo Solar en Medellín. Sí, varios proyectos interesantes de varios clientes que son muy orgullosos de instalar nuestros módulos. Ya también a nivel de gran escala, vamos a hablar de que este fue el primer proyecto de gran escala en Colombia que trajimos, el proyecto de 11 megas en Jumbo. Y luego ya han venido otros nuevos, que fue el de Ecopetrol que trajimos el año pasado. Como saben, el día de ayer se adjudicó uno nuevo de 59 megavatios, en donde podremos tener buenas noticias próximamente. Y que es el de 86 megas que trajimos en 2018 para el Cesar, para el Paso Cesar. Y bueno, sin más, le doy la entrada a mi compañero Roberto, quien les va a hablar un poco sobre el módulo Tiger, que es el que vamos a tener disponible para Colombia. Okay. Muchas gracias, Juan Camilo. ¿Sí me escuchan bien a todos? Sí. Sí, todo súper. Perfecto. Pues yo les voy a platicar un poquito como tal de las características de Jinko. Primero vamos a empezar por el producto. Y bueno, empecemos por la parte de calidad, es decir, una característica muy importante que tiene Jinko es la verticalidad. ¿Esto qué se refiere? Es decir, nosotros fabricamos desde la celda hasta el módulo terminado, y esto principalmente va a dar importancia debido a que nosotros podemos controlar totalmente el proceso de producción. Es decir, otros fabricantes que compren algunos componentes, y esto ocasiona que bueno, no puedan tener este control. Y bueno, también de notar, y el video que estamos viendo ahorita, todas nuestras fábricas están robotizadas casi en su totalidad. Básicamente el monitoreo es el contacto humano que se tiene. Y bueno, esto permite que la precisión y la calidad de cada uno de nuestros módulos sea realmente importante. Y bueno, esto que les platiqué de los materiales y de las pruebas que se hacen en nuestros módulos durante la producción, se ven reflejados en cada uno de los códigos de barras que tiene en nuestros módulos. Es decir, ahí se contiene tanto qué materiales se utilizaron durante el proceso, y también los resultados que se obtuvieron durante las pruebas de electroluminiscencia y flash test en cada uno de nuestros módulos. Y bueno, aquí es un poquito ver el video que no tiene sonido, una disculpa. Pero era más o menos platicarles un poquito ese tema. Y bueno, también en la parte de calidad, o extendiendo un poquito más el tema, una parte importante es que toda nuestra tecnología que utilizamos en los módulos es una tecnología madura, es decir, nuestros procesos de fabricación son ya probados y maduros en cierto punto, y esto obviamente pues hace una mejor calidad en los productos. La parte de robotización y también el monitoreo durante todo el proceso de fabricación se vuelve realmente importante. Y bueno, y en la parte de pruebas que hacemos, nosotros hacemos en cada uno de nuestros módulos que fabricamos 2 pruebas de electroluminiscencia. Esto con el propósito de un programa que tenemos que se llama Cero Microfracturas. Y bueno, antes y después del laminado se hacen estos pruebas de electroluminiscencia, y esto obviamente pues va a permitir que no se presente este fenómeno en ninguno de nuestros módulos. También antes de salir se hace una prueba de un flash test que nos da los valores de corriente y voltaje.
y obviamente pues esto nos da la certeza de que cada uno de nuestros módulos sale funcionando. Y para terminar con una inspección visual antes de ser empaquetados los módulos. Esto por la parte de calidad. En la parte de certificaciones, todos nuestros módulos están certificados en normas ISE. Y bueno, como saben, pues estas normas requieren cierta cantidad de pruebas para hacer esta certificación. Comúnmente es el ciclado térmico, el Double Damped Heat Test, el Humidity Free Cycle, que es para temperaturas abajo de 0 grados. La degradación o el de UV, nos permite ver la degradación de los materiales. El Dynamic Load Test, el cual nos permite saber el comportamiento de los módulos. Y la parte del PID, que también nosotros tenemos un programa donde buscamos que todos nuestros módulos, tanto la celda como los materiales EVA, el marco y el vidrio, pues no permitan que se presente este fenómeno durante la vida útil del panel. Aunado de eso, hemos sido condecorados con la certificación de Top Performance, de PVL. Esta certificación, y bueno, aquí haciendo un poquito la comparativa, lo que permite o extiende las pruebas normales que pide ISE. Esta extensión nos permite garantizar que los módulos van a tener esta vida útil de 25 años, ya que, bueno, se ha comparado y habitualmente las normas ISE, pues comparando esta cantidad de ciclos, pues equivaldría a los primeros tal vez 5 o 6 años de la vida útil del módulo. Por otro lado, también nosotros contamos con pan files certificados por terceras partes. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo nosotros fabricamos unos pan files, los cuales pueden utilizar en el diseño de sus sistemas, también pedimos una validación de terceras partes y por lo mismo podemos entregar estos pan files de terceras partes junto con su certificado, lo cual pues es una doble validación, pues nos permite dar más confianza en los valores que damos de producción en nuestros módulos. Ahora cambiando un poquito de tema, y bueno, esta diapositiva solo es el preámbulo para la siguiente. Todos nuestros módulos están sometidos a diferentes esfuerzos, tanto como los rayos ultravioleta, el ciclado térmico que se puede tener, altas temperaturas, los campos eléctricos que se generan en el interior de nuestro módulo. Y en la parte posterior o la hoja posterior tenemos la abrasión mecánica que se puede dar, la parte de transmitividad y reflectividad de los rayos ultravioleta, la humedad y la condensación que se puede o tiene que tolerar la hoja posterior, y también a los químicos que pueden presentarse en la atmósfera que está. ¿Por qué es importante? Como ven, la mayor o mucha de la carga de estos esfuerzos se ven sometidos en la hoja posterior. Por lo mismo, y bueno, esto demostrado en números, estamos hablando que cerca del 14% de la falla de un módulo puede ser causada por la hoja posterior. Nosotros apostamos por una hoja posterior de Tedlar, desarrollada por DuPont. Esta hoja, también en base a estudios, ellos tienen récord de estudio de diferentes tecnologías ya cerca de 35 años. Y bueno, esta hoja posterior de DuPont nos da una protección mayor tanto a rayos ultravioleta, al ciclado térmico que se puede tener, también al intercambio, o a la humedad y suciedad que tiene que tolerar la parte posterior, también ambientes corrosivos y, bueno, la protección física que debe de brindar, así como de aislamiento. Por lo mismo, nosotros apostamos por esta tecnología y, bueno, esto se ve más bien reflejado en esta siguiente gráfica. Aquí mostramos las diferentes tecnologías o las principales tecnologías que se pueden encontrar en el mercado. Y bueno, como ven, el Tedlar, el que nosotros utilizamos en todos nuestros módulos, tiene un rango de falla de 0.04. Mientras, si podemos ver en las otras comparativas,
Inicialmente, o los primeros 5 años de vida útil de un panel, pues todos se comportan de manera similar, pero conforme pasa el tiempo, si vemos a partir del 5.º año, 6.º año, pues la cantidad de fallas que se llegan a presentar en las otras tecnologías, pues se vuelve exponencial conforme pasan los años. Por lo mismo, pues esta decisión de usar este material. Y bueno, aquí nada más es para complementar la información que les comenté. Esto que ven es el estudio que publicó en 2019 DuPont en diferentes plantas, es decir, en el primer renglón vemos la cantidad de instalaciones con dicha tecnología que se le ha hecho o se hacen estudios sobre ella año con año. En segundo renglón, los años que tienen en operación y, bueno, el promedio. Y en el tercer renglón vemos el porcentaje de falla y cómo se ha ido reflejado en cada una de las tecnologías. Y, bueno, podemos ver que el Kevlar maneja el número mucho más bajo que se puede tener. Y en la última, el tipo de falla que se localizó en cada una de ellas. Y bueno, y esto se va a volver importante porque si lo vemos a futuro, es decir, por ahorrar tal vez una tecnología que tenga menor costo, hablando de la hoja posterior, estamos comprando un gran riesgo. Es decir, al principio, como vimos, todas las tecnologías se comportan igual, pero posteriormente corremos este riesgo de que sí se presentan estas fallas y, bueno, ver estos costos o también estimarlos dentro de nuestros proyectos al ver que el tener que hacer pues un cambio puede ser altamente o representar un costo adicional. En este caso es algo extremo, estamos hablando de 1 giga, pero sin embargo es un factor importante a considerar durante la elección de nuestros módulos. Bueno, pasando a los módulos específicamente, nosotros tenemos 4 familias de módulos, bueno, pero ahorita ya en producción tenemos 4. La cuarta la menciono porque es un lanzamiento que hicimos recientemente. Pero las familias que normalmente manejamos es la familia Cheetah, que viene en 2 versiones, tanto en celda completa como media celda. Las potencias máximas rondan entre los 400 y 410. Contamos con una familia bifacial, la familia Swan, que viene en tecnologías de doble vidrio y hoja posterior transparente. Las potencias que ronda es 415 watts. Esto considerando solo la cara frontal del módulo. Y bueno, de la que vamos a hablar más ahorita, de la familia Tiger, que viene igual en sus 2 configuraciones, en monofacial y bifacial con hoja posterior transparente. Y las potencias máximas que ronda son cerca de 475 watt peak. Y bueno, también mencionar que todas estas familias ya cuentan con el certificado RETIE, por lo cual pues pueden ser adquiridas perfectamente en Colombia. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito de esta familia Tiger más a detalle, es decir, qué tecnología la componen y explicar un poquito cuál es cada uno. De las principales características que vamos a ver es la parte del multibusbar, que hoy, como sabemos, reduce las pérdidas efectivas que podemos tener dentro de nuestro módulo. La tecnología de media celda, que se ha vuelto mainstream actualmente en todos los módulos, y bueno, esto, o la característica principal es su comportamiento bajo sombreados, ya que la configuración cambia. La tecnología más característica de este módulo, que es la tecnología Tiling Ribbon, esta tecnología lo que hace es eliminar el espacio que habitualmente teníamos entre celda y celda, y por lo mismo, pues estamos obteniendo mayor potencia en menor espacio al poder eliminar este pequeño gap. El Circular Ribbon, que también lo vamos a ver ahorita más adelante. Y bueno, el Kevlar de DuPont, que ya vimos las características y las ventajas que nos da este tipo de hoja posterior.
Pasando primero a la tecnología del Tiling Ribbon. Esta tecnología básicamente lo que hace es un lapeado milimétrico entre celda y celda. Y bueno, al hacer este pequeño sobrelapeado, pues eliminas el espacio. Y bueno, esta se va a consolidar haciendo una pequeña compresión en el substring donde pasa este sobrelapeado. Y en conjunto con la tecnología madura en construcción que tenemos, pues va a hacer que durante la laminación, este pequeño sobrelapeado con esta pequeña compresión y el material EVA que utilizamos, el POE, va a hacer que esta tecnología sea altamente confiable y también tenga una alta eficiencia o supere la eficiencia normal que se pueden tener en los módulos. Por otro lado, otra de las tecnologías que mencioné es el multibusbar. Y bueno, el multibusbar básicamente lo que nos da es esta parte de la reducción de pérdidas efectivas que vamos a tener en nuestro módulo. Esto es debido a la reducción de área que se tiene, como vemos en el lado derecho, y uno va a hacer que la resistencia que se tenga dentro de nuestro módulo sea mucho menor. Y otra característica es los efectos que puede ocasionar una microfractura. Estos se ven reducidos cerca del 50% gracias a esta reducción de área, es decir, tanto a la presencia como los efectos, es esta reducción. Por otro lado, bueno, hablando de otra de parte de las tecnologías con las que cuenta este módulo, es el Circular Ribbon. Esta tecnología básicamente es un cambio de geometría de estos substrings que habitualmente veníamos o se venían manejando. Este nos va a permitir dos cosas. Uno es la reutilización o esta pequeña reutilización de la irradiancia incidente que habitualmente era reflejada. Y dos es reducir el sombreado interno que puede presentarse. Entonces, con estas dos ventajas que nos está dando, en estudios que hemos hecho, estaríamos hablando cerca del 1.57% más de generación en cada módulo. Y obviamente, pues esta generación extra, o más bien todos los puntos que hemos estado viendo, nos dan estas pequeñas ganancias que cuando evaluamos nuestro módulo Tiger en general, pues nos da un módulo mucho más eficiente y con mejor generación. Otra de las tecnologías importantes que mencionen es el de la media celda. Y bueno, esta tecnología de media celda también nos reduce las pérdidas que vamos a tener dentro de nuestro módulo. Habitualmente nuestras pérdidas internas están consideradas como la corriente al cuadrado por la resistencia interna que vamos a tener. En este caso, como estamos dividiendo en dos la celda, pues nos va a dar la mitad, o sea, bueno, dividiríamos la corriente entre dos, por lo tanto, nuestra nueva potencia, o considerando la celda completa, sería una cuarta parte de la pérdida que normalmente tendríamos con la celda completa. Esto por un lado. Por otro lado, también la media celda nos da una mejor temperatura de operación. En esta diapositiva tenemos una pequeña comparación de dos módulos, dos de celda de media celda, dos de celda completa. Y como vemos del lado derecho, el promedio de temperatura presentado en los módulos de media celda es en promedio 1.8 grados centígrados menor. Obviamente, pues al tener menor temperatura, pues nuestra temperatura de operación va a ser menor y por lo tanto vamos a tener menor afectación en esta parte y una mayor generación en nuestros módulos. Otra característica interesante de la media celda es, ya que su configuración es, o la conexión que se tiene en serie paralelo de cada una de las celdas es diferente a la que se tenía habitualmente, es decir, si lo viéramos de una forma como lejana, sería como conectar dos módulos.
nos va a permitir que en caso de que se presente un sombreado parcial en una de las mitades de nuestro módulo, vamos a poder seguir generando con el otro 50%. En cambio, con el de celda completa, por la conexión que se tiene, pues va a ser que no se tenga generación en el total del módulo. Y bueno, ya casi para terminar, aquí nada más poner nuestras dos versiones que tenemos, tanto monofacial como bifacial de hoja posterior transparente, y bueno, tecnologías como el Tiling Ribbon, que es la más característica de estas dos tecnologías, pues hacen el módulo mucho más eficiente. La parte o las características que vimos del multibusbar, la media celda, y bueno, también en la parte bifacial, que bueno, esta la voy a tocar nada más un poco de forma cultural, que cuentan con igual la hoja de DuPont de Tedlar, pero esta es transparente, la cual también es una tecnología probada, y esta parte bifacial nos puede o nos mejora la parte de retorno de inversión y también nos reduce las pérdidas. Y bueno, aquí haciendo una comparativa, o bueno, todas las características que vimos que fueron tanto de calidad, también como de generación, pues van a ser factores importantes en la parte del LCOE, es decir, cuánto nos cuesta generar la electricidad en nuestro módulo. Este valor básicamente se obtiene entre el valor o cuánto en la parte superior o en el numerador, cuánto nos cuesta nuestro sistema durante su vida útil, es decir, tanto materiales como operación y mantenimiento y construcción, dividido entre cuánto vamos a generar. Entonces, tener módulos de calidad, con buena eficiencia y también una generación alta, van a ser factores importantes para que nuestro valor sea mucho más reducido. Aquí tenemos un ejemplo de una planta de 200 megawatts con un tracker 1P. Y bueno, como vemos, comparando tres diferentes módulos, uno de 410, 445 y uno de 470, vemos que la cantidad de módulos se reduce significativamente. También nuestros costos de mano de obra se reducen porque vamos a requerir menos tiempo para instalar nuestros módulos. La parte de operación o la construcción también se reduce. Tenemos mayor generación ya que tenemos esta característica de módulos más eficientes. Y bueno, tomando este valor total, pues vemos que el COE en este caso del módulo Tiger, pues es mucho menor que los otros casos. Entonces, también al elegir un módulo, pensar que la producción que va a tener pues va a influir en este valor. Entonces, siempre buscar esa parte también. Ahora va a cambiar totalmente el tema y voy a hablar de la que les mencioné, la hoja posterior transparente de Tedlar, que es, bueno, sería la versión o es el mismo Tedlar que utilizamos, o una evolución de porque esta se vuelve transparente. Esta tecnología ha sido probada, es decir, DuPont también tiene registros de la misma por cerca de 30 años, porque aunque no se, o la tecnología bifacial fue o es utilizada hace pocos años, tanto en doble vidrio como en hoja posterior. En el caso de la hoja posterior, pues una de las características más interesantes que tiene, una es la capacidad de disipar el calor. ¿Y esto qué representa? Si comparáramos dos módulos bifaciales, uno doble vidrio y uno hoja posterior transparente, por esta capacidad de disipar el calor, conforme aumenta la temperatura y la irradiancia arriba de 25 grados, pues nos va a permitir operar a una menor temperatura de operación, o vamos a tener una menor temperatura de operación en la celda. Por lo mismo, en estas condiciones, pues vamos a tener una mayor generación por la parte posterior. Otra característica interesante, sobre todo en la parte bifacial, es la limpieza. En este caso, la hoja posterior de Tedlar pues permite que no sea o no saliera tan fácilmente la suciedad y que, bueno, la misma lluvia o el mismo viento haga esta función de limpieza, reduciendo la cantidad de limpiezas que vamos a requerir en la parte posterior
que bueno, esto es un ahorro en la parte de operación y mantenimiento. Y ya para terminar, otra de las tecnologías que, bueno, esta ya la deben de conocer, es el tipo de celda que usa, que es la Mono-PERC. Y bueno, esta celda o esta tecnología dentro de lo que nos da, nos permite que la celda opere en unas longitudes de onda de luz mucho mayor, por lo tanto tenemos una mayor colección o la cantidad de irradiancia que podemos captar es mucho mayor. También reduce las pérdidas que normalmente se tenían en la parte posterior por la recombinación, y también, bueno, sabemos que la eficiencia es mucho mayor que una monocristalina regular o que otras tecnologías que podemos ver en el mercado. Por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta, Sí, alguna duda, comentario. sí, acá tenemos, bueno, unas preguntas, entonces vamos a irlas respondiendo. ¿Qué diferencia en degradación hay respecto a módulos doble vidrio? La degradación es mucho menor en las doble vidrio. Estaríamos hablando que de 0.05 normalmente menor en las de doble vidrio. Bueno, no las de doble vidrio, sino en los bifaciales. Okay. ¿En Perú han participado en algún proyecto? ¿Tienen algún distribuidor en Perú? No sé, Camilo, si me puedes ayudar con esa pregunta. Sí, en Perú hemos participado hasta ahora en el proyecto más importante, que es el proyecto Rubí, por Enel. Creo que son 300 megas, pero no lo tengo claro ahorita. Y también a nivel de generación distribuida ya se están moviendo algunos proyectos. Tengo entendido también que la regulación en Perú es diferente de la colombiana, por lo cual también la velocidad de los proyectos también es diferente. Y sí tenemos un distribuidor en Perú, es Novum Solar. Okay. Aparte de las ventajas en el manejo de temperaturas, ¿cómo se podría refrigerar mejor estos módulos solares fotovoltaicos? Pues realmente hay formas, pero siempre hay que recordar el costo-beneficio. Es decir, aquí considerando de que tú los vas a refrigerar con aire, el aire no tiene ningún costo. Si tú piensas en algún otro sistema, puede ser que el costo-beneficio, como mencioné, no sea tan conveniente. Okay. ¿En Bolivia tienen algún distribuidor oficial? Veo que tenemos muchos participantes de la región, buenísimo. Mira, hasta el momento no tengo entendido, no tengo claro si en Bolivia tenemos ya un distribuidor fijo o si se está atendiendo desde Chile, desde Cosmoplas, pero lo voy a revisar con nuestro compañero de Chile y lo enviamos. Nosotros sí hemos ya exportado equipos a Perú y a Ecuador, por si hay algún participante en Ecuador. Nosotros ya hemos enviado equipos a Ecuador. Entonces, si están interesados, pues con nosotros también podemos cotizarles. ¿Listo? Buenísimo. Sí. Entonces, Solaire solo manejará paneles de 400, 475 en Colombia. Sí, por ahora estamos manejando esas potencias aquí en Colombia. Estamos revisando con Jinko si vamos a traer de 60 a 66 celdas. Y obviamente, pues en diciembre vamos a manejar una potencia más grande que es el Tiger Pro. Camilo, ¿el Tiger Pro viene en 580? En monofaciales estará 525 vatios en 72 celdas y 570 vatios en 78 celdas hacia final de este año. Claramente ellos van a tener unos incrementos en potencia a medida que pasa el tiempo. Pero sí, como tú lo dices, o sea, al final nosotros evaluamos la demanda, evaluamos los requerimientos que tienen los clientes y los proyectos que tienen los clientes de nuestro distribuidor.
Y de acuerdo a eso, Ujú, tomamos, bueno, nuestro estudiador toma la decisión de cuáles son los mejores módulos para traer a Colombia. ujú. Ok, Entonces, por ahí va la respuesta. ok. ¿Los nuevos paneles de Jinko llegan a 600 vatios? Tenemos una versión, bueno, todos estos lanzamientos, digo, supongo que se refiere por esos lanzamientos que hubo en SNEC Ujú. recientemente. Sí, tenemos una versión y también va a estar para el próximo año. ¿Los paneles se pueden lavar con hidrolavadora? Sí, pero hay recomendaciones que la presión no sea mayor a 6 kilogramos. Ok. ¿La línea Swan está disponible en Colombia? Sí, sí, Sí. Ujú. en la pasada, en una de las diapositivas que mostró Roberto, estaba la línea Swan. Digamos que lo que quise poner y digamos que hacer importancia es en que son módulos que ya están con el certificado RETIE, es decir, que ya no tienen ningún inconveniente para que los clientes hagan sus diseños con estos módulos. No van a tener tampoco ningún inconveniente en el momento de traer los módulos a Colombia. Ujú. Igual nosotros también los podemos, o sea, yo tengo clientes que ya me han dicho, ve, necesito un contenedor o tantos paneles, lo podemos revisar. ¿Listo? Sí, ya lo estamos revisando, de hecho. Exacto. Este, Ujú, mm, ujú. el proyecto les dirá cuál es la mejor opción en el momento que ustedes están haciendo sus diseños, de acuerdo al tipo de instalación. Normalmente, si son instalaciones que van a ser sobre suelo, es muy interesante que revisen la opción de bifaciales. Cuando son instalaciones sobre techo con estructura coplanar, pues claramente no es No, es la opción bifacial. a Ujú. revisar, pero sí, es totalmente viable y dentro de las expectativas para los próximos años es que bifacial sea la mayor cantidad de módulos a fabricar para proyectos a gran escala y pues también proyectos de generación distribuida en suelo. Ujú. ¿Cuál es la diferencia principal entre tecnología monofacial y la bifacial? Pues ahí son, la monofacial, pues es el módulo habitual que conocemos o que vimos ahorita, es decir, viene el marco, el vidrio, una capa de celdas, bueno, o el laminado en general, y por la parte posterior viene una hoja de tela transparente. La diferencia va a ser con el bifacial, después de la primera capa de celdas viene una capa de EVA, otra capa de celdas, o sea, por la parte posterior también tendrías una capa de celdas y en lugar de tener la hoja posterior blanca, que es normal, se tendría una hoja posterior de tela transparente o un vidrio. Ok. ¿Cuál es la disposición final que se maneja para estos paneles? ¿Son reciclables? Sí, todos los módulos son reciclables, o por lo menos casi el 98% del módulo, es decir, la composición habitual de un módulo es aluminio, vidrio, plata, silicio, y en la hoja posterior hay otros materiales, y sí, bueno, en general casi todo el módulo es reciclable. Ujú. ¿Qué producto? Bueno. ¿Qué producto se recomienda para limpiar los módulos? Actualmente, o la recomendación habitual de nuestro manual es hacerlo con agua. Si se quiere usar un producto, siempre es importante tal vez preguntar, pero siempre considerar que no tenga ningún tipo de material abrasivo. ¿Esto por qué lo Ujú. recomendamos? Porque puede haber materiales que dañen sobre todo la capa exterior que se tiene, que se llama ARC, el Anti-Reflective Coat, y al dañar esta capa pues se puede tener decremento de potencia. ¿En Colombia tienen distribuidor? Sí, somos Sí. nosotros. En Solaire puedes encontrar, somos distribuidores oficiales en Colombia de Jinko. Entonces, con gusto te podemos dar precios. Em, ¿Qué tan cierto es que los paneles monocristalinos no sirven en climas calientes?
Ese es un mito interesante que ya me ha tocado en Sí. en varios webinars y se vuelve interesante. Un factor importante para determinar cómo opera un panel a ciertas temperaturas son los coeficientes de temperatura que tú vas a ver en las fichas. Entonces, si tú comparas el coeficiente de temperatura de un módulo policristalino, es mucho mayor que uno monocristalino. Este mito aparentemente surgió a partir de que los módulos policristalinos con tecnología PERC se igualaban a los monocristalinos normales, pero con las tecnologías actuales monocristalina PERC, ningún módulo va a ser más eficiente. Y digo, eso es sencillo, en tu ficha técnica compara estos coeficientes de temperatura y este valor lo que nos representa son las pérdidas por cada grado centígrado que aumente después de los 25 grados centígrados. Ok. Dice, para muy alta irradiación y temperaturas, ¿qué aconsejan entre bifacial o monofacial? Bueno, es que aquí fue lo que mencionó Camilo. Realmente el bifacial o la producción bifacial va a depender de 4 factores. Una es el albedo, que básicamente es la reflectancia que tiene la superficie. 2, la altura que va a tener el módulo, es decir, se recomienda una altura mínima de medio metro por la parte pues más baja de que sea del módulo. La distancia que se pueda tener entre líneas, es decir, entre cada fila de paneles que se llega a tener. Y bueno, estas características, si alguna es más deficiente que otra, es decir, como mencionó, en hacerlo en coplanar, no se recomienda usar en bifacial, sino cuando se van a tener estas características que mencioné. ¿Cuál es la vida útil de los módulos? Actualmente nosotros tenemos una garantía de 25 años para los módulos monofaciales y de 30 para los bifaciales. Pero se ha llegado a ver el caso, o bueno, hay módulos operando hasta por 35 o 38 años. Me dicen, los paneles de 415 vatios monocristalino Jinko ya están en Cali. Los próximos que nos llegan la otra semana tenemos para entrega de 405 y para la segunda semana de septiembre vamos a tener los de 410 Jinko. Para esas fechas ya tenemos estos paneles para entrega. ¿El marco de aluminio puede considerarse como disipador de temperatura o la mayor disipación está en la hoja de Tedlar de DuPont? No, bueno, es que realmente ahí no es que disipe la temperatura, o sea, cada material tiene un comportamiento con cierta temperatura. No es que no trasladamos la temperatura a otro componente, sino cada uno pues tendría su característica. Ahí la parte que mencioné más bien es al ciclado térmico. Es decir, conforme aumenta y disminuye la temperatura de un material, pues está siendo sometido a estrés. Entonces, entre mejor tolere este estrés, pues mejor comportamiento tendrá a la temperatura. ¿Se puede usar agua con alcohol para la limpieza de los módulos en mantenimiento? Sí, de hecho es una recomendación se hace, bueno, esta recomendación se hace si la mancha no se pudo retirar después de que se lavó con agua. Entonces se recomienda usar entre un 5 y 10% de alcohol con el restante mezclado con agua para quitar estas pequeñas, bueno, ya sea residuos tal vez de aceites o algo que no se pudo retirar solamente con el agua. ¿Cuál es la recomendación para aterrizaje de paneles? Bueno, ahí depende más bien de la norma local que utilicen actualmente en Colombia. Es decir, cada país tiene diferentes. Normalmente en baja tensión pues tienes varias opciones. Es decir, no necesariamente los tienes que hacer con tierra física, sino permite un equivalente de tierra física. Y a partir de media y alta tensión, pues sí requieres aterrizarlos físicamente. ¿Qué módulos presenta mayor eficiencia en cuanto a tecnología? ¿Bifacial, media celda o monoperc?
Bueno, es que todas esas tecnologías vienen englobadas en el Tiger. Entonces, sí, bueno, no sabía cómo responder su pregunta. O sea, realmente todas las tecnologías que vimos, los módulos Tiger las tienen consolidadas. ¿Actualmente se instalan paneles bifaciales en huertas solares o cuál es el mercado más interesado? Por ejemplo, edificios. Bueno, el mercado principal que se está yendo por bifacial, porque bueno, las características que mencioné les permite jugar, es a nivel utility. Pero sin embargo, también a nivel de generación distribuida, se ha utilizado mucho para carports principalmente. También, pues, como en terrazas o en la parte superior de edificios como estético. Pero siempre recordar esa parte de la altura juega un factor muy importante en la producción de los paneles bifaciales. ¿Cuál es la garantía de los paneles? 25 años, bueno, 12 años de producto, es decir, contamos con una garantía de 12 años en producto. Y bueno, que esto nos referimos a cualquier problema de fabricación que se pueda presentar en el módulo. Y en degradación lineal, 25 años para monofacial, 30 para bifacial. En caso de limpieza de los excrementos de aves, ¿solo con agua? Sí, realmente eso depende cuánto tiempo hayan estado estos residuos, porque comúnmente pues tienen como otros químicos, entonces si los dejan mucho tiempo, probablemente esa área vayan a requerir limpiarla con agua con alcohol. Listo. Bueno, he leído muchas preguntas sobre precio, disponibilidad, ofertas. Entonces, para los que están interesados en precios, disponibilidad y potencias que estamos manejando en este momento, se pueden comunicar con Solaire. Nuestra página web es www.solaire.com.co. Mi correo electrónico es cpalacios@solaire.com.co. Y mi celular es 317-659-2575. Los que necesiten ofertas o precios, con mucho gusto se las estamos enviando. Por acá tenemos otras 3 preguntas. ¿Podemos concluir que en cuanto al estrés generado por las muy altas temperaturas aquí en La Guajira, se puede aplicar bifaciales sin problema a largo plazo? Sí, o sea, realmente los bifaciales son, digo, por las condiciones o las condiciones de albedo las que te van a dictar si te conviene ponerlo o no. Es decir, entre más clara sea la superficie que tienes, mejor ganancia vas a tener en albedo, pero si tú tienes una superficie muy oscura, pues realmente tu ganancia va a ser relativamente baja, entonces probablemente no te convenga. Aquí en el tema bifacial más bien es siempre en el tema de diseño, en las condiciones que lo vayas a tener, pues podrás evaluar si te conviene o no. ¿Se pueden anclar los paneles de los orificios que están en el marco de aluminio? De hecho, sí, bueno, todos nuestros módulos traen un orificio especial para puesta a tierra y es el que se recomienda utilizar. La diferencia de la degradación de los paneles en cuanto a la ubicación del proyecto. Ejemplo, en Colombia la zona costa y la zona centro del país. Bueno, ahí la degradación es, pues, no sé acá tanto se refiere hacia física o de potencia. De potencia debe ser similar o hay parámetros que debe de cumplir el panel. En cuanto a degradación física, pues todos nuestros materiales están probados para que puedan resistir cualquier tipo de clima. Es decir, las normas IEC incluyen tanto en la parte de construcción como desempeño, pero también hay normas para la parte de suciedad y arena, resistencia a rayos ultravioleta, a la parte salina, amonia, entonces también contamos con todas esas certificaciones. Bueno, ahí están los datos de la parte comercial de Solaire. Están nuestros correos electrónicos y están nuestros celulares.
lo que necesiten con cotizaciones, si necesitan fichas técnicas, disponibilidad, bueno, cualquier cosa que requieran, se pueden contactar con nosotros. Entonces, bueno, Roberto, Juan Camilo, muchas gracias por estar con nosotros en este webinar. Si quedaron preguntas pendientes por responder, nos pueden escribir, con mucho gusto se las estamos respondiendo. Y bueno, Juan Camilo, Roberto, muchísimas gracias por participar en este webinar. No, al Gracias, contrario, por la Carla. invitación. Todo gusto. Bueno, y damos entonces inicio con nuestro siguiente panelista P-System, Gustavo y Rubén. Muchas gracias por estar acá, bienvenidos. Y bueno, es todo suyo el escenario. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues aquí está también el ingeniero Rubén Uño. Muchos me imagino ya han de tener contacto con él. Obviamente también con los distribuidores de Solaire, que el ingeniero Alejandro Roldán es el que pues nos ha apoyado y está siempre pues atento para lo que son los requerimientos, y pues aquí estamos para presentar. Muchísimas gracias por el tiempo a todos. Vamos a dar una presentación pues de lo que son el nuevo equipo. Ya nos conocen AP Systems, ya saben de microinversores qué es lo que tenemos, pero vamos a hacer una presentación. Aquí vamos a hacer un poquito también la dinámica de que el ingeniero Rubén en las preguntas frecuentes o en el chat va a estar al pendiente, pues para estar así viendo las preguntas que se tenga y vamos resolviéndolas en ese momento, y también al final pues hacemos una preguntas y respuestas para solucionar todo lo que haya quedado pendiente. Pues AP Systems, ahorita voy a compartir mi this will stop, ok, vamos a poner lo que es la presentación. No, aquí ya lo tenemos, entonces esa es nuestra presentación que tenemos, donde vamos a ver el nuevo AP Systems. Pues, ¿quién es AP Systems? AP Systems, sí se ve mi pantalla, nada más para corroborar y ya continuar. Sí, está bien, se ve. Perfecto. Bueno, ¿quién es AP Systems? Antes que nada también de todo esto, pues extender que estamos todavía en pandemia mundial, pues que todos estemos con salud y que pues con esto pues también lleguemos a pues que se solucione lo antes posible, y pues todos los que estamos en confinamiento, pues esperemos que todos sus familias y ustedes estén de lo mejor. Bueno, ¿quién es AP Systems? AP Systems es una empresa a nivel mundial que tiene ya situado en el mercado de China, Australia, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Estamos situados desde hace ya 10 años en el mercado. Somos una empresa pues que se puede dar el lujo de tener ese respaldo de 10 años donde hemos estado pues constantes con innovaciones, con productos que ustedes ya han probado, del YS500, YS250, con ese fue el que se empezó originalmente. Y pues obviamente de acuerdo a los pasos agigantados que dan los paneles fotovoltaicos, los módulos fotovoltaicos, pues se ha crecido mucho lo que es el incremento de potencia, ¿no? Entonces, antes era gradualmente, era así como que las innovaciones como de los teléfonos inteligentes, ¿no? Que van poco a poco teniendo su actualización por año, pero en este caso pues ya son pasos agigantados que van dando, ¿no? Los tigres de Jinko que estamos viendo, pues sí, ya están los módulos muy potentes de 500, 600 son los que tienen prospectados, pero estamos trabajando para ir de la mano en esas tecnologías y obviamente pues irnos acoplando de lo que se va teniendo en las innovaciones de los módulos fotovoltaicos. Pues AP Systems ofrece la tecnología avanzada y potente de microinversores para sistemas residenciales y comerciales e industriales también. Es la segunda empresa a nivel mundial, líder de microinversores, y estamos presencia a nivel mundial, o sea, tenemos ese respaldo también. Los inversores que tenemos, obviamente, ahorita ya en el mercado son el YS600 a 220 y YS600 127. Ese lo tenemos exclusivamente para el mercado latinoamericano. El QS1 220, QS1A, EQC, Zigbee y el EQR. Esos son los productos que tenemos, son los productos que se están manejando junto con el YS1000. Y vamos ahora sí a lo que
a lo que la presentación, lo del producto, pues que ha estado creando más curiosidad, que es el QS1A. El QS1A, como lo ven, es exactamente a lo que es el QS1. La diferencia que vamos a notar aquí, obviamente, va a ser la potencia de 1200 a 1500 watts de salida. Eso es lo principal. Y aparte, quiero mencionar que tenemos 4 MPPTs. Estos 4 MPPTs independientes por canal vienen ya separados. No es de que cada par de canales va a compartirlo, sino simplemente tenemos 4 MPPTs independientes. Cable troncal compatible con YS600, QS1 y YS600B. Esto por si queremos tener nuestras instalaciones híbridas. Eso lo podemos tener sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el troncal es exactamente compatible igual para estos tipos de microinversores. La comunicación que vamos a tener ya con estos módulos, con estos equipos, es Zigbee, que lo vamos a tener con el EQR o con el EQC. Cualquiera de los dos sistemas de monitoreo son los que vamos a nosotros a visualizar para poderlo tener con estos equipos. La potencia de salida en este entonces tenemos 1500 watts, ¿sí? 1500 en el QS1A. Esa es la diferencia, lo que es la letra A. Entonces es lo que vamos a tener. Eso es lo que vamos a tener la diferencia con la letra A. Y con esto precisamente vamos a tener la potencia de 1500 watts. ¿Qué es lo que vamos a presentar? Vamos a presentar la introducción del producto, cómo instalar el QS1A y las ventajas que vamos a tener. El QS1A, pues las características de la sujeción es exactamente igual de lo que tenemos con el QS1. El cable troncal de 50 centímetros que tenemos para conectarlo al cable troncal. Una antena de comunicación de protocolo Zigbee, que es inalámbrica para poder hacer comunicación entre ellos. El conector de corriente alterna. Son microinversores a 220 volts. Eso es muy importante, que se cumpla de línea a línea, 220 volts. Y eso es lo que vamos a tener para tener la tensión suficiente para que arranque el sistema. Tecnología MPPT a nivel modular. Esto lo hacemos hincapié y lo ponemos en rojo. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo aquí, que podemos poner una potencia de un módulo de 405, otra de 285 aquí, otra de 470 y otra de 330. Podemos hacer esa mezcla, no hay ningún problema. También podemos conectar un solo canal. No es necesario que estén conectados los 4. Con uno solo empieza a generar nuestro sistema, el arreglo fotovoltaico que vamos a tener, con uno solo. Posteriormente, si el cliente quiere hacer una ampliación, pues lo podemos tener ampliaciones con los demás canales. Hay unas protecciones de plástico que se ponen aquí para evitar que pues tengamos ahí bichos o que se pongan aquí algunos insectos y tapen posteriormente cuando querramos hacer una ampliación. Se tienen estas tapas. Ahorita vamos a ver los accesorios que tenemos para que puedan también colocarlos en dado caso que los quieran colocar. Como les comentaba, comunicación Zigbee es lo que vamos a tener. La comunicación Zigbee, eso es precisamente de un protocolo de comunicación de manera inalámbrica, cómo va a ser la comunicación en los microinversores. ¿Qué dimensiones vamos a tener? Precisamente dimensiones de 28 centímetros por 28, casi un cuadrado con todo y la sujeción, que lo tenemos de 28 por 28, si lo vemos de manera lineal junto con toda la sujeción, y si no sería 23 por 28, o con un peso aproximado, con un grosor de 4 centímetros. Realmente es muy delgado, con la capacidad de 1500 watts ya instalados en la parte de arriba de la azotea. Son plug and play. La ventaja que tenemos es de que todo el cableado de corriente alterna lo tenemos desde la azotea. Los podemos dejar, no se requiere un gabinete exclusivo. Lo podemos dejar en la intemperie, son NEMA 6, no tenemos ningún problema y ahorita vamos a ver la ficha técnica. Esta ficha técnica, precisamente aquí nos dice que son compatibles los módulos fotovoltaicos desde 250 hasta 440 más. Aquí obviamente tenemos más porque podemos tenerlo con el Tiger que acaban de presentarnos nuestros compañeros de Jinko de 475. ¿Es posible conectarlo? Sí, va a ser posible conectarlo, pero obviamente 475 por 4 canales que vamos a tener nos da un total de 1900 watts cuando nosotros tenemos de salida 1500 watts. Entonces ahí tendríamos en determinado momento un clipping o lo que es el achatamiento de la campana de Gauss
en lo que es nuestra producción, que bueno, esto se puede equilibrar con lo que tenemos en la cosecha de energía en horas muy temprano, porque también esa es otra, que nuestros equipos empiezan a funcionar voltaje de arranque de 20 volts. Entonces, en la primera incidencia que tenemos de luz, nuestro sistema va a empezar a generar. Quiere decir que entonces esta cosecha, que si lo tenemos de 475, pues obviamente vamos a tener mayor cosecha de energía. Tenemos de operativo, una vez eso de arranca, pero puede ser operativo de 16 volts hasta 55 volts. Esa es la tensión que vamos a tener nosotros en rango de operación en corriente directa. Por rango de voltajes en MPPT es de 30 a 52, obviamente para tener lo máximo que vamos a sacar de provecho, pero si se fijan el voltaje de entrada máximo son 60 volts, con una restricción de corriente máxima en cortocircuito de 15 amperes por canal. ¿Sí? Entonces, si multiplicamos esto, nos va a dar lo que es de la potencia, pues son paneles bastante potentes. No hay ningún problema en utilizarlos, pero sí hay una pérdida que nosotros recomendamos que no haya esa pérdida, ya que nuestra salida máxima vamos a tener de 1500 watts. Esos 1500 watts, obviamente, si nosotros dimensionamos, vamos a poner 4 equipos, 4 IQS1A, obviamente nuestra potencia va a ser entonces de 6,000 o 6 kilowatts instalados, ya que si los ponemos con más potencia de módulos, obviamente no nos basamos en la potencia porque es lo que nos va a entregar nuestro microinversor de salida, que son los 1500 watts. El sistema viene tropicalizado. Esto de tropicalizado es de que en el mercado latinoamericano tenemos voltajes muy fluctuantes. No es un 240 que puede ser de 211 a 264, sino que realmente sabemos aquí un voltaje de 2 fases nos puede resultar desde 190 hasta 270 volts. Entonces, con eso nosotros tenemos la opción también de poder hacer, de acuerdo ya a una investigación que se haga, si es posible, nosotros podemos modificar ampliar lo que son los rangos de voltaje, y eso es exclusivamente con distribución. Distribución es el único que puede hacer esta modificación, salvo un análisis que tengamos del sistema para ver si realmente es necesario o no hacer modificaciones en el rango de voltajes. La corriente nominal de salida de cada microinversor va a ser de 6.25 amperes. Es por eso que se tiene que estudiar la carga que vamos a tener para que precisamente no calentemos el cable que vamos a tener. Se recomiendan 3 unidades en cada ramal. Esto no quiere decir que sea una limitante, pero obviamente sí vamos a tener que poner en paralelo. Si tenemos, por ejemplo, 6 unidades, pues tenemos que poner 2 cadenas, 2 strings de 3 microinversores por cada uno. Esto quiere decir que son 12 módulos que podemos poner de manera lineal y así lo podemos nosotros conectar 3 unidades por cada disyuntor o lo que es el breaker o pastilla o como se le denomine de 25 amperes. Entonces aquí también vamos a tener lo que es la frecuencia, que vienen normalmente con esta frecuencia de 59.3 a 60.5 y se puede manipular hasta este rango de frecuencias de 55 a 65 Hz. Con un factor de potencia de salida de mayor del 0.99%, distorsión armónica de menos del 3% y la corriente máxima de falla de salida y duración de 47.3 amperes pico, de 1.4 milisegundos de duración. La eficiencia máxima que tenemos es de 96.5 y con nominal eficiencia es el MPPT del 99.5%. Al ser una carga conectada, obviamente tenemos aquí una carga. Esa carga, obviamente, se ve reflejada que tenemos un consumo de energía nocturno. Cuando nosotros si dejamos un analizador de fase, nos va a decir que tenemos un consumo nocturno y esto va a ser de 30 miliwatts. Esto se los mencionamos porque puede suceder que, oye, pero ¿cómo me puede hacer un consumo si tengo el analizador y no tengo nada conectado y me está haciendo este consumo? Es una carga conectada que nos da este consumo de energía, que es de 30 miliwatts por microinversor. Datos mecánicos, bueno, estos son los rangos de temperatura. El peso es de 4.5 kilogramos. El cable que nosotros tenemos es 12 AWG, pero es muy importante mencionar que es un cable AWG THWN a 90 grados centígrados de 600 volts que puede
permitir, entonces no hay ningún problema, siempre y cuando hay que siempre utilizar el mismo conductor, ya que muchos instaladores bajan costos y bajan también calidad de cable, y en lugar de poner un THW en 90 grados, ponen un TH 70 grados, y obviamente tienen capacidades diferentes en corriente. Entonces es muy importante que lo tengamos de esa manera. Clasificación de recinto, lo que es de exterior. Tenemos de exterior el NEMA 6, que lo podemos dejar en el intemperie sin ningún problema, y ese intemperie que vamos a tener nos va a decir lo que podemos nosotros tenerlo en agua, polvo. Obviamente no lo vamos a tener bajo el agua, pero se puede tener bajo el agua porque hay condiciones donde hay nieve. Esa nieve se hace agua. O sea, tenemos, por ejemplo, muy al norte en Canadá, donde pues obviamente todo eso, el sistema cuando está funcionando empieza a calentarse, se hace agua, se derrite todo lo que tiene, y es por eso que lo podemos tener sin ningún problema con ese tipo de instalación. No es lo más recomendable. Hacemos somos puntuales en eso, que no es recomendable ponerlo bajo el agua, pero hay condiciones que lo pueden tener y no hay ningún problema por tener este tipo de NEMA 6. La comunicación con el eco es inalámbrica. Tenemos transformadores de alta frecuencia con aislamiento galvánico, y obviamente el monitoreo es con el EQR o con el EQC, y tenemos también aquí lo que vemos, el UL1741. Si lo requieren, el ingeniero Alejandro lo va a tener lo que es la certificación para que se las haga llegar si sea necesario. Y EEE 1547, y todo lo que son por ser un equipo a nivel internacional, pues cumple con ese tipo de certificaciones requeridas. ¿Cómo lo vamos a instalar? Precisamente para instalar el QS1, pues es algo muy sencillo, como se pone aquí, como se tiene aquí la gráfica, lo ponemos en la azotea. El sistema de monitoreo en estos casos, como ya es inalámbrico, lo debemos de dejar lo más cercano, si tenemos una habitación, que sea lo más cercano a donde están los microinversores. Antes, en el PLC, en lo que era el S500, pues teníamos una comunicación donde era el router o lo que era el proveedor de internet, que era el más cercano al centro de carga. Así era la ubicación ideal, pero pues ahora con esto ya, como es inalámbrico, lo podemos poner, más bien se debe de poner lo más cercano a los microinversores. La flexibilidad es de que podemos poner, por ejemplo, si solo vas a instalar 10 módulos, puedes usar en el mismo cable troncal YS600 con QS1. Entonces eso lo podemos hacer con estas conexiones, con el microinversor, haciendo estas conexiones híbridas, poniendo equipos obviamente con la misma tensión que vamos a manejar de 220 volts, que todos sean de la misma tensión para poderlos hacer en este tipo de conexiones. Vamos a poner nuestros módulos de manera encontrada donde está la caja de conexión o el junction box. En esta parte obviamente no vamos a necesitar extensiones. ¿Por qué? Porque al momento de tenerlos encontrados lo podemos poner en la parte central, y lo que es la extensión que viene del MS4 conectaría sin ninguna extensión en nuestro microinversor. Si fuera de manera paisada, ahí sí tendríamos que usar 2 extensiones. ¿Por qué? Porque los más lejanos, o como hagan la configuración, no vamos a tener, ya que tendríamos 4 metros de separación. Entonces sí es importante considerar también eso, de que si lo ponemos en manera paisada, pues vamos a necesitar entonces utilizar extensiones, y en esas extensiones debemos ser muy puntuales, tener mucho cuidado para evitar tener un falso contacto mal ponchado y tengamos un problema posteriormente en el monitoreo de que podamos identificar que tenemos un problema de generación por un mal ponchado que podamos tener cuando nosotros ponemos ese tipo de instalaciones. Es por eso que es muy importante, ¿no?, poderlo hacer donde lo tengamos. Si es posible con 2 filas, es lo ideal, y con eso ya los MS4 nos llegaría sin ningún problema de utilizar extensiones. Esos son los accesorios que les había mencionado. Lo que es el end cap es muy importante para garantizar, en lugar de poner cinta aislante donde tenemos la terminal del conector, obviamente se pone una tapa terminal donde vamos a separar cada conductor. Lo vamos a tener separado, es una rosca donde se aísla completamente, y este tirón para poder dejar el cable tensado en la misma estructura. Entonces, esto está diseñado para que precisamente quede de una manera
pegada a la estructura sin necesidad de que esté colgando el cable. Si lo dejamos colgando, posiblemente al hacer contacto con lo que es el suelo, puede generarse un charco cuando está con lluvias y puede hacer un cortocircuito y no nada más dañar la instalación, sino los microinversores, sino la instalación completa. Es un accesorio que es importante para garantizar todo lo que es nuestra instalación que tenga una NEMA 6 o IP67, pues que precisamente cumpla con todos los accesorios que vamos a tener para evitar cualquier cortocircuito. En algunos de los conectores que no vayamos a utilizar, en el conector del cable troncal, si nosotros obviamente recomendamos que cuando vayan a hacer una instalación, el cable de conexión sea completo, sin cortes de punta a punta. Esto para evitar que haya empalmes, porque un empalme es un punto de falla. Entonces recomendamos que sean cables completos y al momento de utilizar un cable completo, si requieren tapar un conector, este es el accesorio que vamos a utilizar para precisamente evitar que tenga una humedad o que esté con algún cortocircuito que se pueda tener. Se pone esta tapa, tiene un O-ring también y ese empaque que tiene alrededor nos va a garantizar que queda totalmente hermética la conexión. Entonces es importante. Esas son las mejores maneras, obviamente. La mejor manera para hacer la separación de estos contactos que tenemos, pues tenemos una herramienta donde lo insertamos, que es la medida exacta para poder hacer la liberación y no tronar lo que son las pestañas que tienen los cables del cable troncal para hacer la sujeción en los conectores. Entonces es muy importante que pues esta herramienta pues también la tengan para que sea lo ideal y como la manera correcta de poder utilizar lo que son las herramientas para hacer la desconexión de nuestros cables troncales. Lo que les comentaba, si no van a utilizar lo que son todos los canales y van a dejar para posibles ampliaciones, se recomienda que se tape con estas conectores o tapas, más bien tapas plásticas, flexibles, no son rígidas, son flexibles, para que lo puedan poner en los MS4. Y obviamente con esto, cuando ustedes vayan a hacer alguna ampliación, se retiran, los utilizan y conectan el módulo fotovoltaico sin ningún problema. Y así evitamos, porque también es muy dado a que en estos orificios tan pequeños, ya nos ha tocado el caso, que se hace nidos de avispas o de abejas. Entonces, pues obviamente lo que queremos evitar es tener que cuando hagamos una ampliación tengamos eso. Y obviamente pues tengamos que hacer una limpieza que no sería necesario, ¿no? Para extensiones podemos tener la extensión de lo que es el conector hembra y macho para hacer una extensión y evitar así un entorche de cables para tener un corte y hacer una extensión. ¿Perdón? Ok. Para evitar precisamente hacer el corte del cable y tenerlo con empalmes, se recomienda que tengamos esto. ¿Por qué? Porque esto nos garantiza también que al tener estos conectores hembra y macho, tenemos la conexión hermética también al 100%. A la hora de hacer estas extensiones, pues nos garantizamos que tenemos aquí la conexión sin ningún problema. Lo que les comentaba entonces, que eso es lo ideal, de tener entonces los 4 módulos de manera apaisada o bueno, encontrados en dos líneas, en 2 capas. ¿Para qué? Para que precisamente esto sea la conexión ideal y poder conectar así los microinversores de una manera mucho más fácil en lo que vamos a tener, ¿no? Como lo vamos a hacer la conexión sería lo más importante, ¿no? Tenerlo así. Y serían 3 microinversores. 3 microinversores, lo ponemos en una caja de conexión. Aquí tenemos nuestra caja de conexión. En esa caja de conexión, en paralelo, pondríamos nuestro otro sistema donde venimos con otros 3. Y así, en nuestra caja de conexiones, nosotros vamos a poner un breaker o un disyuntor donde vamos a tener protección de 25 amperes en cada uno y con eso podemos dar mantenimientos a nuestro sistema. En dado caso que tenemos 10 sistemas así, 10 ramales, obviamente al tener la caja de conexiones con la protección de cada uno, aquí es donde vamos precisamente a manipular para nosotros dar un mantenimiento si fuera necesario. Si en este caso vamos a poner 10 microinversores, se tiene que calcular también el cable que vamos a alimentar de donde viene el proveedor de corriente, de voltaje o lo que es la concesionaria. ¿Por qué? O donde nos vamos a ir al centro de carga. Este cable que nosotros vamos a bajar, en lugar de bajar con 10 cables, o sea, 10 pares de cable para llegar al centro de carga, podemos hacer un centro de conexiones en la parte de arriba
y debemos hacer el cálculo, eso es muy importante, hacer el cálculo del amperaje que vamos a tener por todos los equipos que vamos a conectar. Si nosotros, por ejemplo, vamos a conectar 10 QS1A, tenemos que considerar entonces que vamos a tener un amperaje mayor de 62 amperes. Estos 62 amperes tenemos que considerar en el cable que vamos a alimentar para que precisamente no pongamos un calibre 10 o un calibre 8. O sea, lamentablemente nos ha tocado muchos casos que no hacen ese análisis. Es un análisis pues que deben de tener noción las personas que van a hacer esta instalación o lo que son los proyectistas para tener estos, pues ahora sí valga la redundancia para lo que es lo que son los proyectar precisamente de una manera de ingeniería, ponerle un poquito de lo que vamos a, pues ahora sí de utilizar pues el diseño, porque si vamos a tener que ver qué capacidad y sobre todo si nos conectamos a tableros secundarios, que es muy común en Latinoamérica que nos conectamos en tableros secundarios, donde ya existen aires acondicionados, bombas de calor, y obviamente tenemos que considerar las cargas que tienen adicionales cuando nosotros ponemos nuestros microinversores. ¿Para qué? Para que cuando estamos en generación, obviamente ese retorno de energía, de corriente y tensión que vamos a tener sobre el cable, pues obviamente esté calculado y que tengamos ese 25% de tolerancia que nos dice la norma para poder utilizar un cable de ese calibre. Entonces es importante, son nada más así cuestiones que tenemos que tener para nosotros poderlos conectar de manera correcta. ¿Cómo lo instalamos? Es algo, pues, obviamente, como lo hacemos con el QS1 y con el YS600, tenemos el paso es comprobar la tensión, que obviamente de la red que sea exactamente la que tenemos de los microinversores, para evitar que si tenemos un YS600B, le pongamos una tensión 220 y podemos llegar hasta dañar el equipo. Paso 2, que el cable troncal de la corriente alterna esté colocado en la posición correcta del inversor, tener el cable troncal, y los cables de los conductores puede variar de acuerdo al país, pero normalmente línea negro, línea rojo y el verde es tierra física. Ya en estos sistemas ya no necesitamos lo que es el neutro. Anteriormente en el YS500 era un requisito tener el neutro porque es la referencia para la conexión y entonces teníamos que tener la referencia de neutro. Aquí ya no se requiere neutro, es exclusivamente tierra física. La misma tierra, obviamente es una tierra que debemos de calcular para que tengamos unos ohms de acuerdo a lo que realmente nos está exigiendo la RTI en este caso. Es muy importante, ya que si nosotros no tenemos esa tierra de una manera correcta, o que esté con sales y minerales tratada con su varilla de cobre, para realmente tener una descarga y que todo eso se vaya en ese punto, pues realmente funcione como tal. Ya que nos ha tocado muchos casos que un clavo en la pared dicen que es la tierra física, pero realmente eso no es una tierra, ¿no? Sí se debe de cumplir junto con las mismas normas que se tienen para las estructuras, pues en esa misma se puede utilizar y ya con eso no bajamos el cable al centro de carga y simplemente lo alimentamos con línea 1 y línea 2. Eso sería, o sea, también es más sencillo, económico. ¿Por qué? Porque bajamos exclusivamente con 2 cables al centro de carga. Entonces sí, es importante cómo lo vamos a tener. La instalación es sencilla, es lo que tenemos con 13 centímetros de separación, lo que es la sujeción. En la estructura de Alurac, vamos a ponerlo porque son nuestros compañeros que también Solaire los tiene, pues obviamente que tengan sus tornillos M8, M6 o M8, con eso lo podemos fijar a la estructura. Puede ser de manera vertical u horizontal. De manera vertical, o perpendicular a lo que son los paneles fotovoltaicos es la manera ideal para disipar más el calor y que no tengamos toda la radiación del panel que precisamente se dirija a nuestro microinversor. Se tiene que tener una separación mínima de 10 centímetros de donde está el techo a donde está nuestro microinversor para que haya una buena ventilación de aire. Eso es algo muy importante, que tenga esa separación para que realmente haya una circulación de aire y se puedan enfriar los equipos, ya que los equipos también tienen una protección de temperatura. Esa protección de temperatura nos puede decir que si llegamos a determinado voltaje, a determinada temperatura, 85, 90 grados centígrados, obviamente en esa situación el sistema se protege y no deja de producir para evitar algún problema con los componentes internos. Entonces también tiene protecciones de temperatura. Hay protecciones de temperatura, protecciones de voltaje,
corriente alterna, corriente directa. Ahorita vamos a ver lo que son las protecciones, pero bueno, pues eso es lo que es la colocación de los microinversores. El aterrar los sistemas es muy importante. Vienen con una arandela filosa para que tengan cuidado. Se hace la mención de que si es una arandela filosa, esto es para romper el extruido de nuestra estructura y que se haga una buena conducción y se esté el sistema con una tierra pues de manera adecuada. En dado caso que si la RETIEN no lo requiere o si es algo necesario tener un cable visible desnudo que toque lo que es el microinversor, también tenemos con esa sujeción de la parte de arandela que puede ser un calibre 6 sin ningún problema de cable desnudo donde toque el cuerpo de todos los microinversores. Y así lo podemos tener. Tenemos esas dos opciones de puesta a tierra, que podemos tenerlo con la arandela, que viene ya incluida y pegada a nuestro inversor, o de la otra manera, que es con este tornillo, donde podemos hacer la sujeción de diferentes calibres, como lo pueden ver la muesca aquí que tienen, es para diferentes calibres que nosotros lo podemos ajustar a lo que tengamos. Entonces, muchos de los instaladores, obviamente, pues dicen que para ellos no es redituable o no les ven la función a lo que es esta arandela, lo que hacen es removerla. No pierde garantía, sigue con la garantía, no hay ningún problema, la pueden remover, pero es recomendable pues para que se haga una tierra cuando hagan la sujeción en el sistema donde lo van a poner. Pues la instalación es plug and play, lo ponemos, así es como les comentaba, pues simplemente a escuchar el clic, tienen aquí un anillo para hacer la goma y que precisamente se quede hermético totalmente de la conexión. Esta es la mejor práctica. Obviamente nosotros lo recomendamos como la mejor práctica el hacer la desconexión de los equipos con esta herramienta. La insertamos, simplemente jalamos y con eso liberamos la conexión que tengamos entre el conector del microinversor y el cable troncal. Así es como lo vamos a tener. Para la identificación de las líneas, precisamente lo que son los extremos, es donde vamos a tener fase. Entre estos dos puntos tenemos que tener entonces una tensión de 220. En estos puntos es donde vamos a tener en el QS1A, QS1, YS600, lo tenemos que tener. Y ya en el otro caso, que sería el YS600B, eso cambia la configuración para que sea línea, neutro y tierra física. En este caso sería nuestra tierra física, que aquí es donde lo vamos a poner en ese mismo cable. Sin necesidad lo podemos poner en la misma estructura que tenemos para que cumpla como una tierra y que realmente se esté protegiendo el equipo. Y estos son los conectores que les comentaba, el accesorio, que aquí es donde lo vamos a utilizar cuando nuestro cable no vayamos a utilizar porque es de 2 metros y necesitamos 4, pues tapamos un conector y seguimos al siguiente que tenemos para tener la conexión de nuestro sistema lineal. Lo que es la tapa terminal, que es lo que les comentaba, también es muy importante. Esa tapa terminal vamos a quitar el forro negro nada más por 30 milímetros. Y esos 30 milímetros nos va a dejar nuestros conductores expuestos con su forro de color cada uno, ya sea negro, rojo y verde. Y estos los vamos a separar y los vamos a meter en esta Y donde nos separa para evitar tener algún contacto entre ellos y hacer un cortocircuito. Es por eso que es importante tener esta tapa terminal, porque garantizamos que realmente toda la instalación, ahora sí, teniendo agua, nieve, lo que sea, no nos va a poner ningún problema porque lo tenemos con un sello, una tuerca y va a estar totalmente aislado sin tener ningún problema, ninguna fuga, ningún cortocircuito en nuestra instalación. Para conectarlos muy sencillo también, los MS4 son la polaridad que ya tenemos y conocemos. Vamos a poner positivo y negativo de cada canal. Los que no conectamos vamos a poner sus tapas de plástico y así los vamos a visualizar nosotros en nuestro microinversor. Así es como los vamos a poner. También podemos poner nuestros QS1 en sistemas trifásicos o YS600, simplemente haciendo un balance de fase. Ese es el balance de fases. Y en el balance de fases vamos a poner lo que es línea 1, línea 2. Nuestra tierra lo vamos a llevar a donde está nuestro tablero principal. Y aquí vamos a hacer nuestro otro ramal que vamos a tener, si lo vamos a hacer de varios sistemas o varios ramales, vamos a poner precisamente los que van a ir a cada fase. Fase 1, fase 3, tierra física, fase 2, fase 3. Y así hacemos el balance completo para sistemas trifásicos. Entonces también es posible que en un sistema trifásico lo podamos conectar sin ningún problema. Las ventajas que vamos a tener entonces, para ya concluir,
es de que tenemos un solo QS1 para 4 módulos fotovoltaicos, ¿sí? Uno solo, y lo podemos mezclar potencias sin ningún problema, porque son MPPTs independientes. Aquí la otra ventaja es precisamente 4 canales de entrada con MPPT independiente. Esto quiere decir que entonces podemos mezclar potencias sin ningún problema y no nos va a bajar a lo que es el módulo fotovoltaico de menor potencia. Si lo haríamos en cadena, pues obviamente eso afectaría, en este caso no. Lo tenemos independiente y a la hora de tenerlo independiente podemos hacer nosotros las combinaciones que tengamos y querramos. Máxima potencia continua sería de 1500 watts. Eso es lo que vamos a tener ya con el QS1A. Con el QS1A entonces vamos a tener los 1500 watts de salida. Esa es la gran diferencia que vamos a tener con el QS1. Cable troncal, compatible con YC600 QS1, como lo habíamos visto de la conexión, como lo podemos poner. Ese es un YC600, este es el QS1 y así es como podemos hacer las conexiones híbridas sin ningún problema. QS1 o QS1A lo podemos hacer la conexión sin ningún problema, los podemos tener así y así se puede tener para la visualización. Sin ningún problema lo vamos en EMA. Para el monitoreo vamos a poderlos poner todos completos y poder monitorear todo el sistema completo. Tanto YS600 con el QS1, QS1A. Todos esos son compatibles con el mismo sistema de monitoreo. Exclusivamente los que no entrarían en esto son el YS500, que esos son comunicación PLC, que es el Power Line Communication. Eso sí lo tenemos totalmente independiente a lo que teníamos anterior. ¿Qué otra ventaja tenemos? La otra ventaja es bajo voltaje de arranque, 20 volts, lo que es para que arranque nuestro sistema. Protecciones de corriente en voltaje de corriente directa, corriente alterna. Tenemos GFDI. El GFDI es Ground Fault Detector Interrupter. Este GFDI en otros sistemas, en lo que son inversores centrales, se daña un fusible o una tarjeta y se tiene que reemplazar. Con nosotros, exclusivamente con el EQ, es la herramienta con la que nosotros podemos hacer la liberación de esta alerta que tengan nuestros sistemas, con el GFDI. ¿Sí? Entonces, con el EQ, que es el sistema de monitoreo, tenemos nosotros la posibilidad de hacer el desbloqueo de esta protección que tengan. También tienen protecciones de temperatura, cumple con la norma UL 1741, puede tener módulos de 60 a 72 celdas. Ahorita que vimos con nuestros compañeros de Jinko, pues el Tiger 475 lo podríamos utilizar, pero tendríamos ahí que analizar qué tantas sombras o pérdidas podríamos tener como para compensarlo con esa potencia de un panel mayor. Lo podemos instalar, nada más sería cuestión de corroborarlo con el ingeniero Alejandro, manda la ficha técnica, él lo consulta con nosotros y ya les damos la aprobación para que sí se pueda colocar sin ningún problema. Entonces, más que nada, lo que nosotros no queremos de que tengan mucha pérdida en cuestiones a lo mejor en algunas ciudades que sí tienen muy buena radiación, el clima es frío, pueden llegar a tener lo que nos da los 475 el módulo. Entonces, obviamente, pues sí tendríamos ahí una pérdida de energía, de potencia, ¿no? Entonces, sí, pues en estos casos donde nosotros, pues obviamente hacemos el análisis para ver si se recomienda o no. Los rangos de operación también es otra ventaja, que nosotros podemos ampliarlos como para poderlos, como vimos en la ficha técnica, que pueden ser un rango bastante amplios, ¿no? Entonces, en esos rangos es donde nosotros vamos a ver y permitir que si el sistema de la red eléctrica nos obliga a tener los voltajes más altos, lo podemos hacer funcionar, siempre y cuando también hacerles la observación, sí funcionan nuestros equipos, pero es también bajo el riesgo del cliente de tener voltajes tan altos, ¿no? Porque ya nos ha pasado que sí pueden funcionar los sistemas hasta 275 volts, pero obviamente pues eso también representa de que pueden llegar a dañar sus equipos, ¿no? Aires acondicionados, refrigeradores, televisiones. ¿Por qué? Porque son voltajes que ya están muy altos y pueden llegar a dañar esos equipos que son muy delicados. Pues esas son las ventajas. Eso es la presentación del QS1A, que realmente era lo que, pues, precisamente lo que queríamos mostrar, que ya lo van a tener disponible o ya lo tiene disponible Solaire, nuestro distribuidor autorizado, pues para que se pongan en contacto con ellos. Cualquier duda pues lo pueden ver directamente con el ingeniero Alejandro Roldán. Obviamente también están las personas de ventas. Cualquier cosa que haya con ellos lo pueden contactar. Nosotros estamos en México, en Guadalajara, dando servicio de soporte a toda Latinoamérica, el ingeniero Rubén y su servidor aquí estamos para dar el soporte.
Si gustas, vemos las preguntas, si es que haya Sí, quedado algo pendiente. sí, hay varias preguntas. Hay Perfecto, varias preguntas. Bueno, entonces arrancamos. muy Hay bien. algunas que ya respondió Rubén. Hay Ok. muchas que ya respondió Rubén. Bueno, entonces dice, ¿por qué usar microinversores y no optimizadores? Bueno, te pueden utilizar optimizadores también. Esos los tenemos, se manejan en China, pero bueno, aquí en Latinoamérica, aquí es el producto que tenemos. Obviamente recomendamos esto por la bancabilidad, o bueno, aquí ya no sería bancabilidad de lo que decían de financieramente, sino modularmente. Aquí modularmente, Mm, obviamente, lo podemos nosotros, si el cliente requiere tener una instalación y no sabe si realmente confiar de que funciona o no, podemos tenerlo, puede probar con un IS600 con 2 paneles fotovoltaicos y de ahí ir creciendo hasta la capacidad que quiera el cliente. Se evitan también lo que son los efectos dominó por el sombreado de algunos árboles, obviamente, pues son ecológicos, no vamos a decir pues que poden todos estos árboles para que puedas tener una buena producción, sino pues al contrario, ¿no? O sea, si hay una sombra, pues usamos microinversores para que si hay una sombra necesaria, nosotros lo podemos poner en el sistema, pero obviamente afectaría a un solo módulo fotovoltaico, pero tendríamos también generación. Entonces son muchos factores también, mucho más barato la instalación, ya tienes la corriente alterna en la parte de arriba, no tienes que tener un gabinete exclusivo, son varios factores, ¿no? Que podemos mencionar que ya en la presentación pues vimos algunos de las ventajas y pues por eso el microinversor es el que nosotros obviamente recomendamos, ¿no? ujú. Si tienes los microinversores y equipos de monitoreo en la azotea de un edificio con sus respectivos CTs de producción, pero requieres inyección cero y el medidor y el tablero de distribución están en el sótano a 35 metros, ¿cómo y dónde instalar los transformadores de corriente de consumo? ¿Extenderlos desde el EQ en azotea hasta el sótano no afectará la medición? Precisamente se acaba de hacer una prueba la semana pasada, que fue lo que nos mandaron, que hubo una extensión de los transformadores de corriente. Se hizo la extensión con cable UTP categoría 6, 50 metros y la medición varió de 0.1. Realmente se puede hacer la extensión sin ningún problema. Y esto es obviamente porque si se tienen 35 metros de donde está la instalación, pues obviamente en lo que es Zigbee vamos a tener una pérdida que se puede compensar también con antenas de mayor potencia de 2.4 GHz. Los podemos conectar y tener también la comunicación con los microinversores. La red en Colombia en baja tensión es de 110 fase neutro y trifásica 208 fase-fase. En menor ratio bifásica 208 fase-fase obtenida de una red trifásica. Aunque sea ajustable entre 150 voltios y 280, dos líneas no se ajusta a la conexión nacional. Entonces, ¿por qué usarlo? No, bueno, sí cumple. Si lo ponemos línea a línea, obviamente estamos hablando que tenemos 208, estamos cumpliendo con ese voltaje. Entonces, si lo podemos nosotros ajustar o tener de 150 hasta 270 volts, obviamente estamos dentro de ese rango de operación. Entonces, obviamente sí va a cumplir. Si lo tenemos con 220, línea en línea, obviamente sí lo podemos utilizar. Si lo vamos a utilizar línea neutro de 127, que ese es nuestro monofásico y ese es el monofásico realmente que se puede tener con esa tensión, pues obviamente utilizaríamos el YS600B. Ese lo tenemos para esos voltajes, donde realmente lo vamos a tener a esa tensión sin ningún problema, que se puede tener 127 y lo podemos usar. Pero en este caso, si entre línea y línea, trifásico, línea a línea, 208, 110, porque obviamente tenemos que tener una relación en los trifásicos con base al neutro para tener la relación de neutro fase que cumpla los 110, porque son trifásicos 208, se pueden utilizar haciendo el balance de fases, como lo vimos en el diagrama que se mostró en la presentación. ¿Qué tanto se recomienda y qué grado de confiabilidad tiene en un cuarto de sistemas, ya que maneja armónicos de 3? 3%, sí, tenemos que considerar, eso ya sería nada más cuestión que le manden el diagrama de lo que es la empresa en donde lo tienen para considerar qué armónicos son los que tendría, pero normalmente sí se tiene con ese 3%.
¿Nos puede explicar cuál es la diferencia entre la eficiencia peak y la SEC efficiency? Eficiencia pico. La Ujú. eficiencia pico obviamente tenemos nosotros tensiones nominales, que en este caso en Colombia lo que estoy viendo es 2.0, puede ser 2.08 o 2.40 o 2.20. Tenemos esas tres tensiones. Obviamente, si nosotros tenemos una potencia nominal, tenemos que basarnos en 240, que es a la que tenemos nosotros nuestra validación del certificado. Entonces, es por eso que se tiene nominal a 240, pero realmente podemos tener un voltaje pico mucho más alto. Podemos tener un 250 y obviamente eso incrementa y vamos a tener una producción mucho mayor. Entonces, es ahí donde el pico se puede tener hasta una generación máxima hasta de más de 1500, porque depende mucho en el factor que vamos a hacer la multiplicación para tener lo que es el valor de voltaje con la potencia que tenemos de cada microinversor. ¿Qué tanto desbalance de corriente soportan los microinversores YS1000? YS1000. Los YS1000 son trifásicos. El YS1000, pues ya es otro tema, pero bueno, ese es un trifásico que tenemos 220, 110 y tiene también los rangos, pero del 127. Ese puede trabajar de rangos de 90 volts hasta 164. Si tenga un sistema instalado, ya, pues esto ya lo ¿Qué solución tienen para los sistemas de autoconsumo? Para backup. Bueno, todos nuestros sistemas son on-grid, que eso quiere decir que son interconectados. Entonces, ahorita no hay una opción como tal. Creo que se puede hacer una conexión con son otros inversores que hacen el switcheo de tener la planta para poderlos conectar, pero con Victron creo que es la asociación que hay, pero realmente nuestros sistemas como tal no tienen para sistemas aislados. ¿Hasta qué potencia se considera competitivo los micros versus los string inverter? Realmente ahorita con estas potencias de 1500 hemos estado bastante agresivos en ese aspecto. Hemos tenido ya instalaciones de 500 kilowatts. En México tenemos una de 1.5 megas. Entonces creo que ahí ya más bien es poner una balanza de costo-beneficio y garantía de lo que vas a poner a implementar en tus equipos, ya que pues nuestros equipos tienen 10 años de garantía y pues ahí con un diseño de vida de 25 años. Entonces ahí ya sería cosa de que tú lo veas para realmente ver hasta qué punto, porque antes lo teníamos con el YS500, era un punto que era casi 10 kilos y ahorita lo estamos viendo que son hasta 30 kilos, ¿no? Sin ningún problema. Uh-huh. La extensión de los transformadores con un cable UTP se podría hacer ¿cómo? ¿Por línea o por línea en referencia a los pares de cables UTP? Eso se podría hacer en referencia con tiene 4 pares, esos 4 pares se tendría que hacer para ver qué es lo que vamos a extender. En este caso se recomendaría obviamente que fueran los transformadores de corriente, porque ahí ya se maneja una tensión muy baja y que se puede transmitir sin ningún problema en esos 30, 50 metros sin ningún problema. Sería entonces los transformadores de corriente. Bueno, las demás preguntas las ha ido contestando Rubén. Bueno, aquí tenemos otra. ¿Qué relación de la sumatoria de potencia de panel recomienda para que funcione más eficiente el microinversor? ¿Qué relación de la sumatoria? No, es que no es sumatoria. Aquí lo importante y lo que sí tenemos que hacer mucho énfasis de que nuestros microinversores, el QS1A, tiene MPPTs independientes. O sea, esto no va a sumar, si tienes 3 paneles de 400, no te los va a sumar, va a ser por cada canal. Nosotros recomendamos que puedas poner hasta 440 sin ningún problema, 465, pero sí sabemos y decimos que vamos a tener una pérdida en determinado día de alguna hora del día, sí vamos a tener esa pérdida, pero realmente no es un conjunto, no vamos a sumar de que, por ejemplo, digamos, vamos a ponerle 4 de 475, 3 de 475 en cada canal y con eso ya damos la potencia máxima. No. En este caso es por canal, cómo lo vamos a tener, qué le vamos a conectar por cada canal.
no es una sumatoria de lo que teníamos en los 4 canales. Listo, no, el resto de preguntas nos ha ayudado. ¿El sistema de monitoreo muestra el suministro de potencia por cada MPT? Sí, así es. Sí, lo podemos también nosotros, ya distribución tiene esta opción de poder hacerle los ajustes. Veía ahí una pregunta que si nada más distribución tenía la opción de poder hacer la modificación de parámetros de AC. Sí, exclusivamente distribución. Tenía la opción todos los instaladores hace 2 años, pero se les removió ese privilegio. Y ahora nada más distribución, de acuerdo a un estudio que se puede hacer para realmente ver si es factible o no hacer la modificación de lo que son las tensiones de cada caso en particular. Lo analizamos y si es posible, pues sí lo podemos modificar. Y eso lo hace el distribuidor junto con AP Systems, con nosotros. ¿Puedo conectar cargas a 110 voltios? Sí se puede con el YS600B exclusivamente. Si a un sistema de 110 le conectas el QS1A, nunca va a prender, no va a servir. ¿Por qué? Porque debe de cumplir que línea a línea tengas una tensión de 220 volts. Si en este caso tienes cargas de 110, pues obviamente si tienes un split phase, sin ningún problema, pero siempre y cuando ese split phase es muy común también aquí en México, que se tiene 220 línea a línea en el medidor y lo que tú estás pagando como tal, pero en tu casa todos tus contactos son a 110. Entonces sí, sin ningún problema los puedes conectar en esas cargas de 110. ¿Puedo monitorar algún factor de entrega con un Raspberry Pi? No sé. No sé, está... Es un Raspberry Pi. Felicidades también a César Augusto, que vimos que era su cumpleaños ahora. Entonces, Ay, sí, César, ¿verdad? Estás de cumpleaños. Feliz cumpleaños. Sí, 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 sí. Sí leemos todas las preguntas. Los comentarios. Sí, 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 nos consta que está cumpliendo años. El ingeniero Rubén ha estado contestando la mayoría de las preguntas, pero digo, pues ahí cualquier cosa que quede pendiente, esta presentación la vamos a compartir, la va a tener Solaire para que si la quieren tener, pues se lo pidan a ellos directamente y pues para que la compartan ya la presentación. Sí, así es. Entonces, igual estamos haciendo la grabación de la capacitación, se la vamos a compartir con las presentaciones, tanto la de Jinko como la de AP System. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Gustavo y Rubén, por todo su acompañamiento, por la explicación, por la presentación, súper claro todo. Estos equipos llegan aquí a Cali el 9 de septiembre, están en puerto, ya vamos a tener el QS1A, ya está viajando. Entonces, pienso que ya lo vamos a tener para entrega el 15 de septiembre, para que puedan ya consultarnos, ya tenemos precios, los que necesiten con muchísimo gusto nos pueden escribir, en pantalla están todos nuestros datos. Las personas que de pronto no contestamos sus preguntas o que tienen algunas inquietudes, por favor nos escriben, con mucho gusto les vamos a enviar correo electrónico con la respuesta. Muchas gracias, Gustavo, Rubén, Roberto, Camilo, Jinko, AP System. Muchas gracias por el espacio. Como siempre, muchas gracias por poder contar con ustedes. Son unos aliados para nosotros. Y bueno, muchas gracias a todos los participantes y ojalá nos vemos pronto en otra próxima ocasión con nuestros próximos webinars. Muchísimas gracias. Muchas gracias y pues estamos a la orden. Muchas gracias, Catalina, y lo mismo, gracias a todos los participantes. Estaremos ahí en contacto. Hasta luego. Chao.